Les damos la bienvenida a esta entrevista virtual del énfasis de periodismo de la Escuela Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Somos Esteban Fallas y Camila Guzmán, estudiantes del curso de Introducción a Periodismo 2026. Y hoy conversaremos con la doctora Ingrid Bachmann, jefa del programa de doctorado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica de Chile. Con su autorización, esta actividad está siendo grabada para ser compartida en plataformas estudiantiles. Hoy hablaremos sobre el periodismo de excelencia como bastión de la democracia en un ecosistema digital que está transformando el ejercicio periodístico. También abordaremos los efectos de la desinformación y los algoritmos que erosionan la confianza en instituciones y en la prensa, entre audiencias fragmentadas. Nosotros, como periodistas de información, deberemos informar en medio de la fragmentación, la polarización y la viralidad, sin sacrificar el rigor ni la ética. Para ayudarnos en esta tarea, hoy recibimos a Ingrid Bachmann. Ella, doctora de periodismo por la Universidad de Texas en Austin y jefa del programa de doctorado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica de Chile. La doctora Bachmann está de visita en Costa Rica para dar la charla inaugural de ciclo 2026, en el marco del 30 aniversario del posgrado en comunicación de nuestra escuela. Su experiencia como investigadora nos ayudará a entender el impacto de la desinformación en la confianza y el pluralismo del periodismo. Bachmann ha dirigido el proyecto Núcleo Milenio en Desigualdades y Oportunidades Digitales, una investigación de vanguardia que analizó cómo se relacionan grupos chilenos con la información en red, como el uso de WhatsApp en la participación política. Sus hallazgos nos permitirán conocer cuáles vías legales ayudarían a regular las plataformas digitales, sin poner en riesgo las expresiones de libertad ni de prensa. La doctora Bachmann nos preparó una presentación sobre el tema. Luego, nuestro grupo le hará algunas preguntas. Muchas gracias, chicos y chicas, y muchas gracias a la Universidad de Costa Rica por esta invitación. Es mi primera vez en el país y lo he disfrutado mucho. La verdad es que podría hablar por mucho tiempo sobre todos los temas que nos interesan relacionados con desinformación, con pluralismo, con calidad periodística y un montón de otros temas, pero se me ocurrió resumirlo en unas pocas ideas relacionadas porque hay efectivamente una vinculación entre la confianza en el periodismo y cómo percibimos el rol del pluralismo en el periodismo, al menos en el caso chileno, que son los datos que les voy a presentar. La siguiente, por favor. Primero hay que entender, sí, el contexto, creo yo, y es que el contexto en el cual consumimos información actualmente es muy distinto del que era hace 20 años. La verdad es que ahora el rol, por ejemplo, de las plataformas algorítmicas y el que el contenido te llegue promocionado o en gran medida determinado por una plataforma, informado por a que uno le da like, a quien uno sigue, pero también por otro tipo de cosas. La tremenda prominencia que tienen las redes sociales como fuente de información, sobre todo para la gente más jóvenes. La creciente desconfianza en los medios tradicionales. Viene a la baja en todo el mundo, la verdad, en los últimos 20 años y en algunos lugares ha llegado a puntos bastante críticos. Y además tenemos el problema de la desinformación, que ha venido a cuestionar la capacidad del periodismo de decir qué es verdad, qué es una verdad informativa. Es un desafío que no es para nada menor. La siguiente, por favor. De hecho, hace algunos años en Chile hubo toda una serie de manifestaciones y de protestas sociales y una de los eslóganes de la protesta era apaga la tele. Porque la tele miente, en el fondo no sigas lo que dice la televisión porque está mintiendo, una señal de la desconfianza muy marcada, muy evidente. Entonces es a propósito de esa situación y de lo que veíamos como un riesgo a la autoridad del periodismo en tanto fuente de información fiable, confiable, que podía retratar la realidad, con varios colegas en la Universidad Católica en Chile hicimos un estudio, estos son datos de una encuesta que hicimos con 2.145 personas en el contexto chileno hacia fines del año pasado. Y encontramos algunos patrones interesantes. La siguiente, por favor. Les voy a pedir que me pase toda la que está animada para que sea más rápido. Eso, muchas gracias. Entonces, por un lado, hay ciertas cosas en que el periodismo todavía es relevante y que es importante, porque a veces creemos que ha perdido relevancia y que a nadie le importa. Y hay algunas señales de eso, pero también hay algunas positivas. Por ejemplo, como muestra aquí la imagen, que el 45% de las personas entrevistadas dijo que le interesaba mucho o bastante las noticias, que tiene interés en las noticias. La mayoría dice que las comenta
con otras personas durante la semana, lo que también es importante, o sea, que conversemos sobre los asuntos públicos es muy relevante en una lógica de coexistencia ciudadana, de debatir, de informarnos sobre diferentes cosas. La gente todavía dice que la televisión es su principal fuente de información, aunque después los datos, cuando le preguntamos por frecuencia, cuentan algo un poco distinto, y la verdad es que un 43% es bastante menos de la prominencia que tenía la televisión en la ciudadanía chilena hace unos 10 o 15 años. Eran cifras del 90%, ahora han bajado bastante y ha crecido mucho el de redes sociales. Y incluso le preguntamos a las personas cómo es que consumen información en redes, si ven solo el titular, si ven la nota completa, si se quedan si la ven en diagonal y lo ven rápido, y la mayoría dice que por lo menos intenta ver la nota completa. Entonces, la gente todavía muestra interés en el periodismo, pero hay otro escenario que es un poquito más complicado. La siguiente, por favor, que tiene que ver con que hay un 18%, por ejemplo, que nos dice que evade deliberadamente las noticias. Y te lo dice con cosas como: yo bloqueo sitios de noticias, yo bloqueo la información que tenga que ver deliberadamente, a diferencia de, por ejemplo, lo que haría yo. No me siento a las 9 de la noche frente al televisor a ver el noticiero. Es evitar, es un acto muy a propósito, y la mayoría te dice que es por diferentes razones. De que las noticias son muy negativas, de que hay mucho conflicto, hay gente que incluso te dice: no tengo tiempo. Y de hecho eso sale mucho, de que si bien hay gente que dice que es importante estar al día y que les interesan las noticias, no es tan fácil. Por un lado, hay gente que dice que hay que evitarlas incluso por temas de salud mental. Hay gente que plantea. Hay gente que dice que hay tanta información allá afuera, el 38% está de acuerdo con esta idea, de que se siente abrumado, o sea, no sé qué hacer con tanta información. 45% que nos dice que no tiene tiempo para seguir la información, porque están pasando tantas cosas y este bombardeo de situaciones que la hace muy difícil, y un 42% que nos dice que cree que es difícil estar al día con todo lo que pasa en el país y en el mundo. Y la verdad es que si pensamos que cuando empezó Internet y las redes sociales, decíamos: esta es la supercarretera de la información, ahora vamos a poder saber qué pasa en todas partes. Y la verdad es que el saber qué pasa en todas partes puede ser un poco agobiante. Es mucha información, es demasiado y se vuelve complicado. La siguiente, por favor. Ahora, el consumo de información no se reduce a un solo medio, y eso hay que entender. La gente tiene dietas informativas muy variadas. No consume un solo medio ni tiene una rutina tan determinada en que todos los días haga exactamente lo mismo. Es que hay algunos días, por ejemplo, hay gente que nos dice: es que yo escucho el noticiero de la radio cuando voy manejando al trabajo, por ejemplo. Entonces eso lo hacen solo de lunes a viernes. Hay gente que sí ve otro tipo de programas los viernes en la noche, por ejemplo. O hay gente que tiene diferentes rutinas, por ejemplo, con redes sociales, o con dispositivos, o con ese tipo de cosas. Cuando les preguntamos simplemente por frecuencia, cuán seguido usted, cuántos días a la semana se informa usted por el siguiente medio, el que gana lejos son las redes sociales. El 60% nos dice que lo ve entre, digamos, esta es la suma de la gente que nos dijo 5 días, 6 días o 7 días. Esto a pesar de que habían dicho que la televisión era su principal fuente de información. La televisión, de hecho, queda en el tercer lugar, con el 44% que dice que lo ve, digamos, la mayoría de la semana, 5, 6 o 7 días. Quedan mucho más atrás los diarios nativos digitales, online, la radio, que en Chile todavía es muy prominente en algunos contextos, sobre todo rurales, y lo que queda, WhatsApp es el que está entre la televisión y la radio, 29,6%. La gente considera que WhatsApp es una forma de informarse. Y lo es, o sea, lo conversamos, lo tenemos que chat, es multimodal, uno puede enviar noticias, puede enviar audios, puede enviar imágenes, hay todo un tema. Y el que está al final de todo, y probablemente no les sorprende, es el diario en papel. El diario en papel está en franca retirada, muy poca gente tiene el hábito de consumirlo regularmente. Incluso, porque esta era la pregunta del diario de la marca en papel, puede estar ese diario en versión digitalizada, pero la idea del diario en papel está en franca retirada. La siguiente, por favor. Ahora, cuando les preguntamos cuánto confía en la gente en estos medios, la verdad es que la imagen es un poco más crítica. La gente suele ser bastante crítica y declara tener bastante desconfianza, o bien que no confía tanto en estos medios. De hecho, si se fijan en las barras, se van a dar cuenta que, en general, los medios que son más vistos, según las propias personas, son los que tienen peores niveles de confianza.
¿Cómo explicamos esto? La verdad es que es mucho más fácil ser crítico con algo que conoces o con lo que estás familiarizado que con algo que no tanto. Entonces, puedo ser muy activa en redes sociales, pero puedo ser también muy crítica de las redes sociales y de cómo entregan información. Y puedo tener súper claro de que no es llegar y confiar en cualquier cosa ahí. Y es lo que pasa. Es muy notable la excepción con la radio en Chile, que tiene una credibilidad altísima y está asociada con un tema histórico. La radio históricamente fue la radio donde, o sea, el espacio donde se daba información que no estaba en otras partes, un sentido de comunidad muy relevante, y eso es algo que hasta el día de hoy se ha logrado mantener. De hecho, en este contexto de las protestas de 2019 que les dije, la radio fue de las pocas que salió no tan afectada en términos de credibilidad. La siguiente, por favor. El trabajo periodístico en general está mal evaluado. La gente tiene una muy mala percepción respecto de cómo es que hacen los periodistas su trabajo en diferentes plataformas. Tienen que pensar que en estas barras es el porcentaje que está en desacuerdo con estas afirmaciones. Si los medios cubren toda la historia, casi el 80% dice que no. Si cubre las noticias de manera justa, el 40% dice no. O sea, está en desacuerdo con esa afirmación. Que son fuentes de información confiable, un tercio aproximadamente dice que no. Entonces aquí tenemos un problema, hay un juicio muy crítico respecto de las noticias y del contenido informativo que yo creo que es importante, sobre todo, por ejemplo, con estudiantes de periodismo, que hay que darle una vuelta de qué es lo que está pasando mal ahí. La siguiente, por favor. Probablemente esta evaluación de que los medios trabajan mal tiene que ver con que hay expectativas muy altas respecto de cómo debería ser el periodismo. Esta es, de nuevo, preguntando en positivo. Esto es el porcentaje de gente que cree que el periodismo debería ser esto, y la gente que cree que es bastante, o sea, mucha o bastante o muy importante cree que es esto. Entregar datos objetivos, evaluar y calificar el trabajo de las autoridades, verificar datos, entregar información. De hecho, mucho menor, el 33,5% dice entretener. Dice, el periodismo podría entretener, pero no. La gente, ¿qué es lo que está pidiendo? Toda la historia, con las fuentes adecuadas, verificando los datos. No el que me entretenga, no el que me llame la atención, el que me explique cosas, y, todavía muy importante, la de el ser perro guardián de las autoridades. Eso es normativo. La siguiente, por favor. Todo esto es un resumen, podemos hablar mucho más de todo este tipo de cosas, pero tiene implicancias importantes respecto de cómo las audiencias en Chile están entendiendo el periodismo. Una tiene que ver con que claramente hay expectativas que no están siendo satisfechas. La gente espera cosas que no está viendo en los medios y son muy críticos por eso. Otra cosa que estamos viendo, que no lo mencioné explícitamente, y hay varias personas que, por ejemplo, dicen que están prefiriendo medios alternativos a los tradicionales, porque encuentran ahí muchas veces la información que no están viendo en otras partes. Ya sea porque está tratada de una manera que es más asequible, ya sea porque tienen fuentes o historias que no están en otras partes. En los últimos años en Chile ha crecido muchos diferentes medios alternativos muy locales o con de temas muy específicos, medio ambiente, género, indígenas, y ahí la gente ha encontrado muchas veces contenido que le parece más valioso que en otro. Hay una relación entre la evaluación que hacemos de los medios y el consumo que tenemos de los medios. Uno creería que es al revés. Si no confío tanto, no consumiría un medio tanto, pero la verdad es que estamos viendo que es más bien un poco al revés la relación. Soy mucho más crítico de aquel con el que sí estoy familiarizado. Y en ese sentido parece haber una suerte de exposición selectiva a ciertas fuentes. O sea, en toda esta abundancia de opciones, soy muy selectiva de qué programas, qué contenidos, qué periodistas son los que sigo, porque ahí es donde valoro. Y en general, en la encuesta salía muchas veces eso. Más que un medio específico, la gente tenía confianza en periodistas específicos. Ahora, todo esto siempre es complicado, los fenómenos sociales son complicados, esta es solo una instantánea de un problema, y yo creo que hay que estudiar esto mucho, mucho más, y los invitaría a considerar qué otras variables, condiciones o contextos nacionales, por ejemplo, podríamos considerar en este escenario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Ahora vamos a iniciar con las preguntas de los estudiantes. Pamela Bolaños, usted comentó que un momento hubo un discurso o eslogan de apaga la televisión. Entonces,
¿Actualmente existe una relación causal en los discursos políticos que llegan a desestimar el trabajo del periodismo, que llega a incomodar a algunas personas, y sobre el aumento de la erosión en la confianza en él? Es una muy buena pregunta, Pamela, y tiene que ver con que hace algunos años, en el contexto de estas protestas en 2019, efectivamente hubo autoridades o figuras prominentes, no necesariamente el gobierno de turno en ese momento, que sí eran muy críticos de la televisión. E hizo mella, o sea, el mensaje ese de apaga la tele miente, no confíes en los medios, que eran otros mensajes que salían muchas veces, redundó, por ejemplo, en agresiones a los periodistas que cubrían las protestas. Agresiones físicas, agresiones verbales, hay un tema. Eso ha mejorado considerablemente en los últimos años, si bien la confianza sigue relativamente baja, ha repuntado. Probablemente una de las cosas que hemos visto es que tuvo que ver el efecto de la pandemia. En la pandemia los medios nos acompañaron y entregaron información que sí era relevante, que sí era importante, todo tipo de consejos. El confinamiento en Chile en los primeros 6 meses de la pandemia fue particularmente duro. Estuvimos encerrados 6 meses, sin salir a ninguna parte. Había que pedir hasta permiso para pasear al perro, para que se hagan una idea. Pero claro, ahí el acompañamiento en temas de qué hacer para evitar el contagio, cómo lidiar con la enfermedad, las vacunas y todo eso, probablemente mejoró la estima. Esto es, los medios y el periodismo cumplió un servicio público, que es el que espera la gente que cumpla, y en ese sentido las expectativas fueron satisfechas de mejor manera. Ahora, hay tensiones, hay gente que todavía cree que los medios mienten, que ocultan cosas, que sirven, pero por lo menos actualmente en el contexto chileno esa crítica no suele venir del mundo político, salvo ciertas generalidades del tipo los medios solo cubren lo negativo y no lo positivo, que se enfocan en los conflictos y no en las cosas buenas, así como en las buenas noticias o ese tipo de cosas, pero yo diría que eso es un discurso que no causa mayor consecuencia dentro de la sociedad chilena. Muchas gracias, mi nombre es Sharon Mata y mi pregunta sería, se suele asumir que más voces implica una mayor democracia, pero desde su experiencia, ¿puede el pluralismo ser una problemática para la democracia en el mundo real? Los hemos estudiado, de hecho Sharon, en Chile y hay una combinación. Efectivamente, la gente le cobra a los medios la falta de pluralismo, son siempre los mismos los que salen, son siempre las mismas fuentes, y en parte el discurso con el apaga la tele tiene que ver con eso, son siempre los mismos, hay historias que nos están contando, las fuentes no siempre son las más idóneas, son los mismos 5, de la élite económica o del poder, independientemente del color político, que están ahí. Entonces, efectivamente, más voces puede ayudar a dar esa credibilidad y ese tipo de cosas. Ahora, cuando son demasiadas voces, puede haber una cacofonía. Y eso sí puede ser complicado, es un balance delicado. Entonces yo diría, ¿es malo para la democracia? Por lo menos en términos normativos yo te diría, nunca va a ser malo tener más voces. Lo que sí tenemos que tener cuidado quizás con el ruido o sobre todo con las voces que pueden ser más disruptivas, más vociferantes, más escandalosas, porque esos tienden a hacer callar a los otros y ahí es donde hay que tener ese cuidado. Mi nombre es Jennifer Mendoza y mi pregunta es experta en género y comunicación. ¿Ha identificado en sus estudios cómo el género de los periodistas influye en la confianza de su trabajo? Qué buena pregunta, porque nunca me la hacen, Jennifer. Hemos visto 2 cosas. Uno, que en general la gente en bruto, en experimentos o en situaciones hipotéticas, la gente le asigna más credibilidad a las historias escritas por hombres que por mujeres. Por defecto, o sea, experimenta una noticia que le dijimos, esta la escribió Andrés Soto y esta la escribió Andrea Soto, pero nombres falsos y todo eso, y hay mayor credibilidad en la de hombres, excepto en ciertos temas, cuando el tema es sobre educación, cuando el tema es sobre asuntos sociales. Ahora, cuando tú vas y le preguntas a las audiencias respecto de periodistas destacados o destacadas, te suelen mencionar mujeres. O sea, a las que son, digamos, reconocidas por hacer bien su trabajo, las reconocen. Y las razones por las cuales les gustan, dicen cosas como, por ejemplo, es que cuenta historias distintas, es que usa fuentes más diversas, y eso está demostrado. En general, las mujeres
tienen mayor número de fuentes, las reporteras mujeres incluyen más fuentes, más diversas, y suelen tener también, incluir voces no expertas, o sea, el ciudadano de la calle, la experiencia cotidiana, son más inclusivas en ese sentido, y probablemente eso es lo que la gente está reconociendo en algunos casos. Un gusto, doctora. Mi nombre es Naomi Carrillo y mi pregunta es la siguiente. El periodismo ha perdido confianza porque hace mal su trabajo informativo cayendo en el clickbait, o porque publica sin verificación, o porque hay parte del público que ya no cree en la información veraz que contradigan sus creencias. Todas las anteriores. Efectivamente hemos visto que hay un problema con el clickbait. En el clickbait, estos titulares que están hechos básicamente para que uno pinche y en el fondo quiera saber qué más está pasando y vaya a un sitio y genere tráfico. Esto tiene que ver con el tema del financiamiento de los medios y que necesitan que la gente vaya al sitio web para generar esa... digamos, esos ingresos por publicidad, pero la verdad es que el grueso de las audiencias, cuando las entrevistamos o hacemos trabajos con ellos, nos dicen, eso es una manipulación, nos están engañando, eso es sensacionalista. Entonces ahí tenemos un problema. Hay un problema también con gente que dice que hacen notas basura, notas simples, que no están cubriendo todo lo que hay. Hay un tema de expectativas que no están cubiertas, que yo creo que es relevante, que eso que afecta la credibilidad. Pero también convengamos que hay un discurso, en algunos casos, que vienen desde el mundo político, de atacar a los medios, de eso no es verdad, o que están en contra mía, o esta animadversación respecto de ciertos temas, es que si los medios cubrieran este proyecto de ley de una manera más positiva, habrían dado mejor. Entonces hay toda una suerte de, en algunos segmentos hay una tendencia muy efectista de salir a atacar a los medios cuando las cosas no funcionan. Y de culparlos, es por culpa de ellos que están pasando este tipo de cosas. Entonces, porque los medios exageran respecto de la seguridad en un país, es que todo el mundo tiene miedo. Deberían hacer notas más positivas, por ejemplo. Pero también hay un tema que es muy de los tiempos actuales, de la posverdad, de la desinformación, del relativismo factual, en que si los medios no cubren la historia como yo creo que debería ser, empiezo a cuestionarlos. Es lo que se llama la percepción de medios hostiles, es que los medios están en contra de mi postura. Y uno lo ve tanto en temas políticos como en otros. Por ejemplo, en deportes, es que son a favor del equipo contrario. ¿Por qué no hablan bien de mi equipo, por ejemplo? Estos periodistas son todos del otro equipo. Y se da eso. Y eso también afecta la confianza. Y yo creo que habría que trabajar probablemente ahí más con las audiencias para explicar que no sé, tu equipo de fútbol o tu postura política esté peor retratada, no es necesariamente que los periodistas o los medios estén en contra tuya, sino que están retratando la realidad idealmente de manera objetiva. Ahora, los errores son cobrados muy fuerte. Cuando los medios se equivocan, ¿qué pasa? Las audiencias ni perdonan ni olvidan. Tienen ahí son muy exigentes y probablemente no ayuda el hecho de que en el periodismo los errores se publican, son públicos, no se pueden esconder. Hola doctora, mi nombre es Valentina Quiroz y como usted mencionaba al inicio de su presentación, la desconfianza ha aumentado, pero trasladándolo a un contexto político, ¿influye en la desconfianza a la prensa si ésta asume un papel como opositora a los gobiernos y pierde su equidistancia o balance que la ciudadanía espera de ella? Sí, el fondo, cuando uno empieza, depende de la persona la verdad, es que si uno tiene expectativas de equidistancia, de objetividad, de neutralidad, y uno está muy partisano, la verdad es que se lo cobra mucho a los medios, porque uno entiende esa objetividad como a favor de mi postura. Si eres más de centro, menos extremista, menos comprometido partisanamente, la verdad es que esa noción de objetividad se tiende a traducir más bien como en esto de tener los dos lados de una historia. Yo diría que hay historias que son harto más complicadas que dos lados, hay algunas que tienen hasta 12, pero la complejidad del asunto. Pero en algunos casos también se ha sido bastante crítico respecto de medios que en su rol de perro guardián a veces parecen ser muy críticos de gobiernos y sobre todo de ensañarse con algunos. Y ahí es donde entra en algunas personas en la sociedad, empiezan a criticar si esto es genuino, esta preocupación por criticar, o si hay alguna intención ulterior.
Y estamos en un tiempo, posverdad, desinformación, en que la verdad es que creemos todo tipo de conspiraciones que nos parecen más probables porque resuenan más con otros relatos en que sabemos que se han hecho de repente efectivamente o se han ocultado historia o se han dedicado a, por ejemplo, votar a un candidato o algo así, y no necesariamente en tu país, tú puedes escucharlas respecto de otros países, pero eso deja una mancha y la verdad es que hace más fácil empezar a desconfiar de los medios. Buenas, doctora, mucho gusto. Me llamo Paris McLean y mi pregunta es, siempre ha habido una brecha entre lo que la gente dice de las encuestas que consume y su consumo digital real. ¿Qué herramientas recomienda para contrastar resultados y llegar a hallazgos más verificables? Uy, es una muy buena pregunta, porque efectivamente una encuesta funciona con el autorreporte y probablemente si yo les pregunto a ustedes cuánto tiempo pasan en redes y después les pido que vean en su celular cuánto tiempo pasan en redes, se van a dar cuenta que es mucho, mucho, mucho más, que la diferencia es importante. Ha habido diferentes maneras de ver esto. A veces pasa por afinar el tipo de pregunta que uno hace y qué es lo que uno quiere responder. Yo, por ejemplo, en esta encuesta no preguntamos cuántas horas o cuánto tiempo pasa en redes, es cuántos días a la semana usted se informa vía redes. Puede ser 5 minutos todos los días, puede ser 5 horas todos los días. Lo que me importa es esa como estabilidad en la rutina de consumo de información. Pero hay algunos ejercicios más interesantes de preguntar mucho más acotados ciertas cosas y hay otros métodos que se están empezando a usar crecientemente que pueden ayudar a esto, que es lo que se llama una trazabilidad digital. Le pides a la persona que instale una aplicación, por ejemplo, en tu teléfono o en tu computadora y hay dos opciones. Una que graba todo lo que has hecho y hay otra que literalmente saca fotos, así instantáneas cada cierto tiempo. Y se analiza eso, el dónde estabas a las 11 de la mañana, en qué sitio estabas a tal hora, y se puede analizar. Y hay uno que es un poco menos invasivo, que consiste en acompañar a una persona durante varias horas y ver qué es lo que está haciendo con su celular y que te lo muestre. Y cuando tú necesitas, por ejemplo, averiguar cómo llegar al otro lado de la ciudad, ¿cómo lo haces? No, es que me meto aquí ya. Entonces uno empieza ahí a anotar, se mete a Google, le pregunta a ChatGPT, le escribe a la mamá para preguntar cómo llego a tal parte, o ese tipo de cosas. Y esos métodos entre más finos estadísticamente hablando y algunos más finos en términos cualitativos, la verdad que nos ayudan un poco a tener más claro qué es lo que hace la gente, porque las posibilidades son muy amplias. La diversidad de lo que la gente puede hacer digitalmente es bastante más compleja de lo que a uno se le podría ocurrir simplificándolo con sí o no, o en una escala de 1 a 5, ¿cuánto usted hace esto? Mucho gusto, doctora. Mi nombre es Luis. Mi pregunta es la siguiente. Tanto el proyecto Nudos como sus investigaciones sobre desinformación se centran en Chile. ¿Se pueden generalizar estos hallazgos de la región con espacios culturales, infraestructuras mediáticas y niveles de alfabetización digital tan dispares? Yo siempre he sido siempre he creído que la desinformación hay que estudiarla en contextos locales precisamente porque no sabemos si opera igual en todas partes. Es muy importante, es un fenómeno global. En todas partes se dicen que hay problemas con la integridad de la información, que hay campañas de desinformación, que la gente ha caído en estafas o que ha habido todo tipo de mensajes que se han repartido. Algunas de esas desinformaciones son transnacionales. Durante el COVID, creo que el registro de la OMS decía que en casi todos los países llegó la historia de que el COVID lo transmitían las señales 5G, las antenas 5G de celulares. Pero hay otras que es mucho más localizada. ¿Por qué? Porque la desinformación funciona muy bien cuando la puedes vincular a historias que resuenan con una comunidad. Y muchas veces, ¿qué es lo que resuena? Es el contexto político, el contexto cultural, la historia de ese país. Entonces, ¿hay diferencias en un país a otro? Probablemente sí. ¿Hay respuestas que pueden ser distintas de un país a otro? También. Hemos visto, por ejemplo, trabajando con colegas en Colombia y en Argentina, que hay ciertos patrones que efectivamente son bastante similares en Chile, en Argentina y en Colombia, pero otros no. Y me parece que lo interesante ahí es entender qué es lo que hace la diferencia. Probablemente concluimos con el equipo de Argentina que la historia mediática argentina es muy distinta a la chilena. Entonces, por ejemplo, en Argentina efectivamente hubo gobiernos que eran muy confrontacionales con los medios. En Chile en general no hemos tenido esa historia en los últimos 30 años.
Entonces, esas realidades a las historias a las que se apela, las vinculaciones que puedas usar, los nervios que tocas a la hora de hacer desinformación pueden ser muy particulares en algunas comunidades. En el gran espectro de soluciones que van desde regulaciones estrictas a la alfabetización digital, ¿cuáles considera que son las más efectivas a corto plazo para enfrentar la desinformación y cuáles considera que son las más peligrosas contra la libertad de expresión y de prensa? La más peligrosa para la libertad de expresión es cualquier ley o medida que apunte a sancionar penalmente la desinformación. Y no es porque la desinformación no sea grave o no pueda tener consecuencias societales importantes, es porque de momento que tú dices voy a, no sé, castigar con cárcel a quien desinforme, se vuelve una herramienta muy peligrosa de censura, de control, de ataque a todo tipo de cosas. Ni hablar de lo difícil que es su aplicación. ¿Cómo demuestras la intención deliberada de engañar? O sea, yo a veces he compartido historias que después me enteré que eran mentira y yo no era que quería engañar, me van a meter presa a mí, es complicadísimo. Entonces, esa me parece muy complicada. Y creo además que ya hay bastantes instancias en la mayoría de los países legales que permiten resolver la mayoría de las consecuencias de la desinformación, delitos de injurias, de calumnias, de difamación, o sea, eso ya está en los códigos penales. ¿Por qué habría que agregar algo adicional con el de desinformación o el de incitación digamos, a la violencia o el de causar alarma pública? Esas sanciones ya están. Ahora, en el corto plazo, el gran problema es que la desinformación es una bestia que siempre está evolucionando y aparecen nuevas técnicas, nuevas maneras de engañar, aparecen nuevas tecnologías que se pueden usar para engañar, como la inteligencia artificial generativa. Entonces, las respuestas siempre van a ser lentas y por eso lo del corto plazo lo veo difícil, pero además tienen que cambiar. El problema es complejo, las soluciones no pueden ser simples. Entonces, si me preguntan, ¿qué es lo que podría funcionar a mediano plazo? Cambiaría ahí el plazo. Tiene que ver que yo creo que la alfabetización digital, medial, informativa y algorítmica es importante, pero hay que entender que esa alfabetización no es una sola instancia en el sentido de que una vez te di un curso, te enseñé algo, sino que es algo de toda la vida y que tiene que ser muy específico para las necesidades de diferentes personas. Lo que necesita mi mamá, una señora de 75 años, es distinto a lo que necesita mi sobrino en términos de alfabetización, mi sobrino de 16. Son necesidades distintas, son elementos distintos. Ahora, sí yo creo que como sociedad y como países sería importante avanzar en exigirle más a las plataformas. Las plataformas son muy flojas en términos de moderación de contenido, son muy buenas para lavarse las manos y desentenderse del problema. Yo creo que por un lado, como usuarios debemos exigirle más, pero yo creo que las naciones legalmente debemos exigirle más a las plataformas por su responsabilidad en este fenómeno. Buenas, doctora. Mi nombre es Fabiana Barrantes y mi pregunta es, ¿cómo alfabetizar y promover el pensamiento crítico entre personas desescolarizadas y en situación de pobreza? No es fácil con personas, claro, analfabetas o en situación de pobreza. En Chile hicimos un intento y lo que nos resultó, aunque no lo crean, fue usar imágenes. O sea, una imagen dice más que 1000 palabras, la gente quizás no sea capaz de leer o que no tenga la mayor escolaridad, pero sí tiene claro entender una imagen, pero sobre todo, sabes que una de las cosas que descubrimos es que la gente lo que necesita es que le expliques en términos normales, o sea, no con términos técnicos y sobre todo no de manera condescendiente. Hicimos, por ejemplo, unos talleres en Chile con adultos mayores, la mayoría analfabetos o con otro tipo de problemas. Y de las cosas que decían, es que no tengo a quién preguntarle estas cosas, es que yo nunca había entendido esto. Les preguntamos por diferentes conceptos. Por ejemplo, cuando el banco te dice no caigas en estafa y te dice cosas como no pinche en la URL, le preguntamos a ustedes, ¿saben qué es la URL? No tengo idea. Cuando dijimos, ¿y sabe lo que es la rayita azul? ¡Ah, eso sí! Entonces, de repente explicar en esa manera y sobre todo acompañarlos y sobre todo no tirar la toalla tempranamente. O sea, es un ejercicio que cuesta, pero cuando tú los acoges y sobre todo no vas con una postura como de arriba para abajo. Yo vengo aquí a enseñarles a ustedes, sino que vas al revés. Yo vengo a escucharlos. ¿Qué es lo que usted necesita y qué quiere que yo le explique? Funciona considerablemente mejor.
Mucho gusto, doctora. Mi nombre es Sofía Picado y mi pregunta es la siguiente. Si el periodismo resulta aburrido para las generaciones que ahora prefieren el estilo polarizante de los creadores de contenido, de TikTok, de Instagram, ¿qué estrategias le recomienda usted a la prensa para no caer en esta lógica de la viralidad, para atraer estas audiencias sin caer, claro, en esto que favorece la desinformación? Mira, Sofía, yo creo que ahí el tema es doble. Efectivamente, yo creo que los medios se quedaron tranquilos pensando que las audiencias van a llegar a nosotros y ya no es así. Hay que ir a las audiencias y hay que ir donde ellos están. Entonces, hay herramientas de viralidad que conocemos, que entendemos que es muy bueno usarlo. Por ejemplo, sabemos que los videos funcionan mejor que el texto. ¿Por qué no hacer más video? ¿Por qué no explicar más cosas? Por ejemplo, el otro día veía una verificación, un fact-check, que era de una chica imitando estos típicos videos de gente maquillándose y como que le habla al teléfono mientras explica cosas, y era una verificación, en el fondo un lenguaje que es familiar para ellos, que se puede entender. Hay que aprovecharle, yo creo que hay que ser creativo en ese sentido. Hay medios que se han atrevido. El Washington Post tuvo una cuenta en TikTok y tenía alguien que explicaba la contingencia en unos pocos minutos. Y era buenísimo, se terminó yendo a TikTok, creó su propio medio, le va muy bien. Pero es entender eso, de que hay cosas que uno puede hacer. No caigamos en el clickbait, no caigamos en la parte como facilista, pero hay muchas cosas que se pueden hacer para llegar a esa audiencia que entiende estos mensajes de una manera distinta o que entra a ellos de una manera distinta. Con música, con emojis, con digamos, historias breves, con stickers o con tipo de reacciones. O sea, eso es una manera, y en ese sentido ustedes tienen una oportunidad privilegiada, porque ustedes conocen ese lenguaje. Los de mi generación ven eso casi que como marciano, pero ustedes ya están familiarizados con eso. Entonces yo los invitaría a aprovechen y prueben en esos espacios. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Tania Mendoza y mi pregunta es ¿cómo está incorporando la inteligencia artificial tanto en el procesamiento de los datos de su proyecto como en el marco teórico y las herramientas técnicas? Yo soy bastante contrario, reacia a la inteligencia artificial por varias razones. O sea, tengo desde preocupaciones por el impacto medioambiental de la inteligencia artificial, el consumo de agua y electricidad que tienen, y además porque fue bien trucho cómo desarrollaron la inteligencia artificial. O sea, la cantidad de datos que tenían derechos de autor y que usaron para informar esos modelos sin decirle a las personas, sin informarlos, me parece muy oscuro. Yo no lo uso, personalmente en temas de, por ejemplo, revisión bibliográfica o de generación de ideas. Conozco gente que sí lo hace, sí lo he usado para temas de procesamiento de datos, porque tienen esa capacidad de procesar datos complejos a una velocidad que probablemente yo no podría. Ahora, lo que me parece importante en ese caso son dos cosas. Uno, ser transparente al respecto y decirlo, confesarlo, hablarlo. Incluso, por ejemplo, yo sería partidaria de, si esto lo envío en un artículo a una revista, especificar el prompt que usé para conseguir lo que quería conseguir. Y dos, siempre, siempre, siempre mantener supervisión humana. O sea, esto es revisar lo que te hizo o lo que te entregó esa inteligencia artificial, porque el confiar así como o sobreconfiar en la tecnología me parece peligrosísimo e irresponsable. O sea, hay que revisar qué hizo, porque sabemos que alucina, sabemos que se equivoca, y en algunos casos son literalmente tecnologías que están diseñadas para no decir no sé. Entonces ¿por qué no mejor revisamos, probamos, el no confiar tan ciegamente? Bueno, me parece que eso es irresponsable y peligroso. Muchas gracias a la doctora Ingrid Bachmann, jefa del programa de doctorado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica de Chile, por compartirnos su visión sobre los retos y oportunidades de la industria de la comunicación y del periodismo. Esta ha sido una entrevista del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Somos Camila Guzmán y Esteban Fallas, estudiantes del curso de Introducción al Periodismo 2026. Muchas gracias.